Aunque llevaba mucho tiempo viviendo en aquella vieja casa, todos los sucesos extraños habían empezado hacía poco. Una noche profunda me desperté, sin ser aún plenamente consciente del motivo de mi despertar. Mi mente se iba despertando poco a poco, y yo estaba en un estado de medio sueño cuando de repente oí sonidos desagradables que venían de la ventana. Al cabo de un rato estaba completamente despierto y me horroricé al darme cuenta de que en la habitación se oía un raspado silencioso y ligeramente molesto, como si alguien estuviera arañando el cristal con un objeto afilado. Al incorporarme ligeramente, noté una silueta oscura al otro lado de la ventana. Cautelosamente me levanté de la cama y me acerqué a la ventana, pero en ese momento la silueta desapareció, se esfumó de mi campo de visión. Tras una pequeña inspección, comprobé que no había arañazos, desperfectos, manchas ni rayas en el cristal. Todo estaba perfectamente limpio. Aquello me asustó mucho, pero a la mañana siguiente me tranquilicé y casi creí que todo lo que había sucedido no era más que un sueño. Sin embargo, esa tranquilidad no duró mucho. 2 días después volví a tener la suerte de ser despertado en mitad de la noche por unos ruidos inquietantes e irritantes. Me levanté cautelosamente y miré por la ventana. Estaba bastante oscuro, pero eso no me impidió ver lo que había al otro lado del endeble cristal. Su espeluznante rostro pálido tenía unos enormes ojos negros que me miraban con una mirada enloquecida. La criatura tenía una amplia boca sonriente con grandes dientes doblados, y en medio de una nariz humana perfectamente normal había una impresionante cantidad de pelo negro colgando a los lados de su cabeza. Me quedé mirando a la criatura durante un minuto, con un estupor de miedo intenso, pero entonces me di cuenta de que tenía que hacer algo al respecto. Me levanté bruscamente de la cama, y en ese momento la criatura se movió hacia un lado y desapareció de mi vista. Pasó el tiempo y poco a poco volví en mí. Mientras me acercaba cautelosamente a la ventana, me temblaban las manos y el sudor frío caía como un río. Fuera no había nada extraño, y tampoco había rastro en el cristal. Pero tardé unas 2 horas en calmarme y recuperar la compostura. Incluso cuando por fin me dormí, giraba la cabeza de vez en cuando, mirando a la ventana y preguntándome si la criatura volvería a aparecer. Sin embargo, esa noche no apareció nadie más, y al final conseguí dormirme. Unos días más tarde, cuando nuestras preocupaciones empezaban a remitir y creía que los terrores habían llegado a su fin, observé desconchones en la ventana de mi habitación. Parecía como si el cristal hubiera sido golpeado por algún objeto pequeño. Aquella noche no podía dormir y no dejaba de pensar en aquella criatura. Pasaban las horas y estaba a punto de dormirme cuando, de repente, oí un ruido agudo que casi me hizo caer de la cama. Temiendo lo peor, me levanté lentamente y miré por la ventana. Desde la calle volví a ver a aquella espeluznante criatura de rostro pálido y grandes ojos negros, pero esta vez su sonrisa era maliciosa y estaba formada por muchos dientes afilados. En esta monstruosa visión podía ver el odio salvaje con que me miraba, y me quedé paralizado de terror. Al cabo de medio minuto, apenas me atreví a moverme y empecé a buscar apresuradamente mi teléfono en la cama. Cuando lo encontré y encendí la linterna, ya no quedaba nada fuera de la ventana. Pasé el resto de la noche aferrada a la manta y contemplando las oscuras vistas de la calle. Durante los días siguientes no ocurrió nada al otro lado del cristal y todo quedó en silencio. Sin embargo, después del horror que había vivido, ya no podía dormir tranquila. Todas las noches me despertaba y me quedaba mirando por la ventana durante largo rato. Una noche, al volver del trabajo, vi que mis vecinos estaban fuera de casa discutiendo enérgicamente. Al verme, empezaron inmediatamente a preguntarme si había notado algo extraño o sospechoso últimamente. Resultó que esa mañana habían encontrado en el portal el cadáver de Sergei, un hombre de mediana edad que vivía en el piso de arriba. El cadáver estaba en un estado espantoso, sin heridas visibles ni daños externos, pero le faltaban todos los órganos internos, como si se los hubieran succionado. Cuando oí esto, yo mismo me quedé petrificado por un momento, recordando a la espantosa criatura. Luego respondí que no había visto nada y me fui a casa. Sin embargo, contar lo del monstruo de la ventana no estaba permitido por las circunstancias. Cuando entré en el piso, me encerré y empecé a escrutar mi entorno en busca de señales de intrusos. Ya habían aparecido nuevas astillas en la ventana de mi habitación. Lo único sensato en esta situación era abandonar el lugar lo antes posible, mudarme o al menos alquilar temporalmente otro piso en la otra punta de la ciudad.
Pero, por un duro cúmulo de circunstancias, mi situación económica no era en absoluto buena. Apenas tenía dinero para cubrir las necesidades básicas, así que mudarme era un sueño inalcanzable. Intenté llegar a acuerdos con parientes y conocidos para quedarme con algunos de ellos durante un tiempo, pero de repente también tenían graves problemas y dificultades, incluso aquellos que nunca antes habían pasado por dificultades. Las esperanzas de recibir ayuda de buenos amigos también se disiparon. Por la noche de ese día, me fui a la cama con gran miedo y ansiedad, pero no podía dormir. Intenté dormir sin éxito durante 2 horas, me levanté cautelosamente y me dirigí a la cocina a beber agua. Encendí la luz de la cocina, me acerqué a la mesa y cogí una jarra de agua. De repente, mi mirada captó un movimiento al otro lado de la ventana. A continuación, se oyó un golpe fuerte y violento en el cristal. Sorprendida, solté la jarra, que se hizo añicos. Los fragmentos se desmoronaron bajo mis pies, reflejando mi atónita figura. Los ojos negros de la horrible criatura se abrieron de par en par y su sonrisa maliciosa dejó ver unos dientes afilados. Siguió mirándome fijamente, como si penetrara hasta lo más profundo de mi miedo. Sin embargo, esta vez no me quedé paralizado por el terror. Retrocedí a trompicones y sentí como la punta del cristal se clavaba en mi talón desnudo. Mi cara se arrugó de dolor, pero contuve un grito. De repente, la criatura que estaba fuera de la ventana giró bruscamente la cabeza hacia un lado y desapareció tras el muro de la casa. Permanecí inmóvil un rato más, con un trozo de cristal en el talón, y escuché. Alrededor reinaba un silencio absoluto, ningún sonido penetraba en mis oídos. Cuando me hube vendado la pierna y quitado todas las astillas del suelo, me senté a la mesa de la cocina y me pasé el resto de la noche mirando al exterior por la ventana y bebiendo té. Era por la mañana y me dirigía al trabajo cuando se oyeron los gritos de una mujer en la entrada. Corrí hacia la puerta principal y dudé, preguntándome si debía abandonar el piso. El grito se repitió y abrí la puerta con decisión. Había una mujer de mediana edad, aterrorizada, de pie en los escalones de la entrada, y manchas de sangre se extendían hasta el piso de al lado, donde la puerta estaba entreabierta y el cadáver de mi vecino yacía en el umbral. Tenía los ojos inyectados en sangre y el vientre arrugado y deformado. La mujer subió corriendo y yo cerré la puerta de un portazo y eché todas las cerraduras. La policía llegó rápidamente, al parecer mucha gente les había llamado. Me hicieron algunas preguntas y les dije que había oído golpes en la ventana durante la noche, mostrándoles las astillas del cristal. Le prestaron atención y anotaron algo. Al escuchar a la gente hablar en la entrada, me di cuenta de que, al igual que a la víctima anterior, le habían drenado todos los órganos internos del cuerpo. Lo único que quedaba en el umbral era un pulmón. Los demás órganos habían desaparecido sin dejar rastro. Aquel día no fui a trabajar. El jefe, al enterarse de lo del cadáver, dejó inmediatamente de hacer preguntas innecesarias y me dijo que volviera mañana. Durante todo el día intenté encontrar un lugar donde mudarme, preguntando y suplicando a conocidos y familiares, pero todos recibieron una única respuesta. Todos tenían graves problemas y dificultades, incluso los que antes no habían tenido problemas. Incluso pensé en emborracharme con mi último dinero, pero deseché estos pensamientos desesperanzados. Por la noche me dolía la cabeza por las noches en vela, el estrés y las preocupaciones acumuladas. No cabía duda de que el asesinato en la casa lo estaba cometiendo la misma criatura que me visitaba por las noches. En una última ráfaga de viento, me dirigí hacia el piso donde por la mañana habían descubierto al vecino muerto. Tomando un martillo de la cocina, me instalé en la cama de mi habitación. Era el único medio de autodefensa que tenía. Ansiaba ver si se había mencionado algo al respecto en las noticias. Navegando por internet en mi teléfono, encontré información sobre los incidentes de nuestra casa en varios sitios de noticias. Pero solo había noticias secas sobre 2 personas muertas, sin ningún detalle. Cayó la noche, y con ella me invadió una sensación de terror. Quería dormir, pero la ansiedad y la inquietud no me permitían relajarme. Seguí mirando cautelosamente por la ventana, apretando el martillo en la mano. A medida que pasaba el tiempo, la tensión aumentaba, y supe que nunca utilizaría el martillo contra una criatura desconocida. En caso de peligro, simplemente intentaría huir para ponerme a salvo. Pensaba que podría defenderme y contraatacar,
pero cuando me enfrenté al peligro real, toda esa determinación se desvaneció en un instante. Era bien entrada la noche cuando se me ocurrió la idea de esconderme. Al fin y al cabo, era poco probable que la criatura entrara en el piso si veía que estaba vacío. Empecé a levantarme de la cama con cautela, y en ese momento vi un rostro pálido al otro lado de la ventana. Instantáneamente el pensamiento pasó por mi mente: todo para nada. La criatura me miró furiosa desde la calle, y yo volví a sentarme en la cama y agarré con fuerza el mango del martillo, que probablemente ni siquiera me sería útil. Duró aproximadamente 1 minuto, tras el cual la criatura se retiró lentamente hacia un lado y desapareció tras el muro de la casa. Exhalé un suspiro de alivio, pero mi alegría fue prematura. Volvió a oírse un fuerte golpe, similar al que se había producido contra el cristal en el encuentro anterior con la criatura. Esta vez golpeó la puerta principal. Me estremecí y miré con ansiedad la vieja puerta de madera. Si intentaba derribarla, no tendría más remedio que escapar por la ventana. De repente, volvieron a llamar a la puerta y decidí arriesgarme. Al acercarme a la ventana, sentí un breve silencio, en el que me pareció oír cada latido de mi corazón. Entonces se oyó un sonido que me hizo correr instantáneamente hacia la ventana. El golpeteo y el roce de la cerradura perforaban el aire. Pero pronto cesaron los ruidos y se hizo un silencio sepulcral y aplastante. Las manos me temblaban ligeramente y supe que tenía que llamar a la policía. Pero el teléfono seguía sobre la cama. Con cautela y en silencio, empecé a moverme en su dirección, hundiéndome en la atmósfera de tensión. Unos segundos más tarde se oyó a mis espaldas un ruido ensordecedor al romperse el viejo cristal. Fue como si volara hacia la puerta principal, recorriendo los metros a mi paso. Pero me llevé una desagradable sorpresa: la cerradura no giraba, como si estuviera atascada. Lo que me perseguía, como un guepardo, hizo saltar la cerradura a una velocidad aterradora. Me di la vuelta y corrí hacia la cocina, vislumbrando su figura. Aquella criatura parecía un hombre delgado, que se retorcía de forma antinatural, persiguiéndome. Los enormes ojos negros de su rostro, distorsionados por la ira, me miraban fijamente con una mirada depredadora y enloquecedora. La criatura huyó por la esquina. Exhalé un suspiro de alivio. Pero me equivoqué. Hubo un fuerte estruendo, como la vez anterior con la criatura. Solo que esta vez golpeó la puerta principal. Me levanté de un salto y miré con miedo la vieja puerta de madera. Si intentaba atravesarla, yo tenía la oportunidad de escapar por la ventana. Resonó otro golpe y di unos pasos hacia la ventana. Hubo un breve silencio en el que me pareció oír los latidos de mi propio corazón, y luego se oyó un sonido que me hizo correr instantáneamente hacia la ventana. Sonaban los golpecitos y el repiqueteo en la cerradura. Pero pronto cesaron y se hizo un silencio sepulcral y opresivo. La ansiedad se apoderó de mí y mis manos temblaron ligeramente. Sabía que debía llamar a la policía, pero recordé que había dejado el teléfono sobre la cama. Con mucho cuidado, sin hacer ruido, empecé a moverme en su dirección. Unos segundos después de darme la vuelta, se oyó un ensordecedor zumbido a mis espaldas mientras el viejo cristal se hacía añicos. Prácticamente volé hacia la puerta principal, cubriendo la distancia en segundos. Pero me esperaba una desagradable sorpresa: la cerradura no giraba, como si estuviera atascada. Alguien había roto la cerradura a una velocidad increíble. Me di la vuelta y corrí hacia la cocina, vislumbrando a la criatura que me perseguía. Parecía un hombre delgado, sacudiéndose de forma antinatural, corriendo detrás de mí. Los enormes ojos negros de su rostro, distorsionados por la ira, me miraban con una mirada depredadora y enloquecida. No tuve tiempo de abrir la ventana, así que rompí el cristal con un martillo y salté. Aterricé con el cuerpo sobre la hierba y me puse rápidamente en pie de un salto. Un dolor punzante me atravesó todo el cuerpo a causa de los múltiples cortes. Parecía que aún quedaban fragmentos de cristal clavados en algunos sitios. Me di cuenta de que tenía que llegar a la transitada carretera. Normalmente, incluso de noche, los coches pasaban a menudo por allí. Quería seguir corriendo recto por la vía para llamar la atención. Pero la pérdida de conciencia por la hemorragia y el agotamiento interrumpieron instantáneamente mis planes. Cuando volví en mí, ya estaba tumbado en el asiento trasero del coche, que se dirigía al hospital.
Un joven que pasaba en coche se dio cuenta de que estaba inconsciente y sangrando, y decidió llevarme él mismo al hospital, que afortunadamente no estaba lejos. No sé cómo consiguió entrar en mi piso tan silenciosamente rompiendo el cristal. Pero literalmente tuve que salvarme. Perdí mucha sangre y pasé las 2 semanas siguientes en el hospital, donde después de muchos exámenes me diagnosticaron cáncer de pulmón. Al final pude alquilar un piso en la otra punta de la ciudad. Ni siquiera intenté volver a esa casa. Ahora, por extraño que parezca, las cosas van mejorando poco a poco. Ya no estoy al borde del desastre financiero y el cáncer se detectó en una fase temprana. Pronto tendré la oportunidad de vencer esta enfermedad. Hubo otro asesinato en esa casa, después del cual todo quedó en silencio. Pude encontrar la página de redes sociales del último fallecido, donde admitía que tenía cáncer terminal. Ahora me parece entender que esta criatura estaba matando a personas con cáncer. Dudaba si atacarles cuando la enfermedad estaba en sus primeras fases. Pero estoy seguro de que no hay moralidad en estos asesinatos, y que atacaba a esas personas simplemente porque le resultaban más apetecibles como alimento. A menudo pienso en la noche en que la criatura me persiguió mientras estaba de espaldas a la ventana. Si hubiera seguido de espaldas a la ventana, quién sabe si habría podido escapar.